Hola, mi nombre es Laura de Ceneira Campins Atelier y hoy os vengo a traer un tutorial para hacer el típico vestido de verano que lleva toda la parte de arriba fruncida elástica. Veremos también cómo hacer el dobladillo de pañuelo, que es este dobladillo súper finito que se hace con un prensa-telas especial. Y luego veremos también los tirantes elásticos, que a mí me gusta mucho ponerlos en los vestidos de verano para que no se me vayan cayendo así, que es algo que me molesta bastante. Y bueno, nada, espero que os guste. Os voy a dejar por aquí, por cierto, linkeado mi Instagram por si me queréis seguir por las redes sociales y estar un poquito al día de lo que vamos haciendo. Para este vestido no vamos a necesitar patrón, así que empezamos con el corte de la tela. Para ello vamos a utilizar unas tijeras de tela, un jaboncillo o similar para marcar, una cinta métrica y reglas. Yo voy a utilizar una regla grande de madera y una escuadra. La tela la vamos a colocar doblada por la mitad. Para sacar las piezas vamos a utilizar el esquema que veis en pantalla. Vamos a tomarnos la medida de contorno de pecho, que es la que aparece en rojo, y después los largos que queremos, en verde y lila respectivamente. Mediremos también hasta dónde queremos que llegue el frunce aproximadamente. En mi caso son unos 18 centímetros. Para sacar los anchos de cada pieza vamos a ir multiplicando por 1,5 o por 2 cada una de las medidas, en función del frunce que queramos y el ancho de la tela. En mi caso he cortado una pieza de 50,5 por 64,5. Recordemos que tenemos la tela puesta a lomo, por lo tanto la medida que me dio originalmente, que eran 129,5, la he dividido entre 2. Además, como no hace falta que las medidas sean muy exactas, la he redondeado a 129 para hacerlo más fácil. También he cortado dos piezas de 21,5 por 131, que harán de volante, y dos tirantes de 50 por 3,5. En estas medidas ya están añadidos los márgenes de costura. Vamos a dejar 1 centímetro en las costuras, tanto laterales como la unión entre volantes, y 1,5 en los dobladillos, es decir, en el ancho superior de la pieza 1 y en el ancho inferior de la pieza 2. Para conseguir un corte recto al hilo nos vamos a valer de la escuadra, la regla y la cinta métrica, como veis en el vídeo. Además, como todas las piezas son rectangulares, podemos aprovechar al máximo la tela colocando cada una de ellas en la línea inferior de la anterior. Como veis, al final, para no desdoblar la tela, también he cortado a lomo la pieza 2, quedándome así dos rectángulos de 65,5 por 21,5. No os olvidéis de marcar los piquetes. Los piquetes son pequeños cortes de 2-3 milímetros máximo de largo. Vamos a marcar con ellos los cuartos de cada pieza. Empezamos cosiendo los tirantes. Para ello los doblamos encarando los derechos y pasamos un pespunte tomando como referencia el doblez a un par de milímetros más que el ancho de nuestro elástico. Por ejemplo, mi elástico es de 0,5, por tanto pasaré el pespunte a 0,7 centímetros, que en mi caso es el ancho del prensatelas con la aguja en posición centrada. Después cortamos el sobrante dejando unos 2 milímetros de margen. Una vez cosidos giramos los tirantes. Para ello voy a utilizar una aguja girabies, pero también podéis hacerlo con un imperdible o con una aguja lanera. Después de girarlos, los planchamos dejando la costura bien en un lateral, bien en el centro de la parte inferior, como veis en el vídeo. Vamos ahora a cortar y pasar el elástico. Voy a cortar dos trozos de 40 centímetros, ya que sé que mis tirantes son de unos 36 centímetros y así tengo margen. Si no tenéis muy clara la medida, podéis coger algún vestido que tengáis en casa y medirle los tirantes. Al ser elásticos, no hace falta que sea muy exacto, ya que luego siempre los podremos ajustar. Para pasar el elástico, vuelvo a usar el girabies y lo fijo bien con alfileres en cada extremo.
Dejamos de momento de lado los tirantes y cogemos la pieza principal del cuerpo, la más larga. Vamos a hacerle un dobladillo doble en la parte superior con un ancho de 0,7 centímetros, ya que después pasaremos por el interior un trozo de elástico de 0,5 igual que el de los tirantes. Para hacer el dobladillo con ese ancho, pasamos un primer pespunte a máquina ancho de prensatelas y con la puntada más larga de lo habitual. Este nos servirá de guía. Después marcamos con la plancha, doblamos una primera vez por el pespunte que acabamos de hacer y una segunda justo por donde termina la primera doblez. Por último, pasamos otro pespunte con la puntada ya normal, ya que este quedará visto, lo más cerca posible del final del dobladillo. Para ello, colocaremos siempre el interior mirando hacia nosotros. Seguimos con el fruncido elástico. Para ello necesitamos hilo elástico, lo venden en cualquier mercería y es especial para poner en la canilla, también lo tienen en varios colores. Normalmente es necesario enrollarlo a mano en la canilla, ya que las máquinas domésticas no lo cogen bien para hacerlo automático. Por tanto, iremos enrollándolo poquito a poco intentando mantener una tensión homogénea, sin que quede ni suelto ni demasiado tirante. Después colocamos la canilla con normalidad en la máquina. Llegados a este punto, os recomiendo coger un trozo de tela para probar si os gusta el fruncido y ajustar los parámetros de la máquina, ya que pueden variar de unas a otras. Yo normalmente tengo la tensión puesta al 3, igual que el largo de puntada. Aquí voy a poner la tensión al 4 y el largo de puntada a 4,5. Si no os gusta cómo queda, podéis ir subiendo la tensión y variando el largo de puntada, aunque os recomiendo mantener una larga. Vamos a aprovechar también esta muestra para ver a qué distancia queremos ir haciendo los pespuntes. En mi caso utilizaré el mismo ancho de prensatelas, es decir, unos 0,7 centímetros. Al llegar al final de cada pespunte, en vez de cortar los hilos, simplemente levantamos el prensatelas y la aguja, estiramos un poco y seguimos en el sentido contrario. De esta forma aseguramos cada pespunte y no se nos irá deshaciendo. A medida que vayáis cosiendo, veréis que no hace falta estirar del todo la tela para ir pasando los pespuntes, pero veréis que si no lo hacemos un poco es casi imposible hacerlos paralelos, así que estiradla lo que os sea necesario para poder ir viendo por dónde coséis. Cuando se acabe la canilla, cortamos dejando el cabo del hilo largo. Volvemos a llenarla como hemos visto al principio y empezamos de nuevo exactamente donde terminamos. Lo que vamos a hacer para que no se deshaga y poder continuar frunciendo es anudar los cabos, tanto por delante como por detrás. Y así es como queda por el derecho y el revés. Como veis, aún me quedan algunos cabos por cortar que quitaré luego. Vamos ahora a pasarle el elástico por el dobladillo. Utilizamos de nuevo el girabies, un imperdible o una aguja lanera, lo que tengáis a mano. Y como con los tirantes vamos a fijar las esquinas con alfileres y en este caso también un pespunte de puntada bien cortita para que no se escapen. Para medir el largo del elástico, os vais a colocar el elástico, ligeramente tenso pero que os resulte cómodo en la posición donde vayáis a llevar el vestido. Dejáis unos 2-3 centímetros de margen de costura y cortáis por ese punto. Dejamos de lado la pieza del cuerpo y pasamos a las piezas de volante. Vamos a unirlas dejando uno de los lados abierto. Para ello encaramos derecho con derecho y pasamos un pespunte a máquina a margen de costura, es decir, 1 centímetro. Planchamos los márgenes abiertos para asentar la costura. Después podéis hacerle el acabado que queráis. En mi caso lo he remallado. Si no tenéis remalladora, en mi Instagram encontraréis cómo hacer otros acabados, como por ejemplo la costura francesa o una alternativa al zigzag clásico hecho con máquina plana. Ahora que ya tenemos una única tira larga, vamos a hacerle el dobladillo del bajo. Podéis utilizar cualquier técnica, pero aquí yo voy a utilizar la del dobladillo de pañuelo. Para hacerlos, utiliza el prensatelas que veis en el vídeo. Los hay más anchos y más estrechos. La especie de caracol de la parte delantera va a guiar la tela para enrollarla, consiguiendo un acabado muy pulido y adecuado para telas finas como este algodón. No voy a extenderme mucho en su uso, si queréis un vídeo más en detalle hacedmelo saber en los comentarios o por Instagram, pero a grandes rasgos debemos empezar con los primeros 2-3 centímetros de tela ya doblados con el mismo grosor que va a tener luego ese dobladillo. Los marcamos con la plancha y colocamos la tela con ese dobladillo que acabamos de hacer
hacia nosotras. Hacemos las primeras puntadas sin pasar la tela por el caracolillo del prensatelas y una vez llegado al final de la parte marcada, pasamos ya esa tela por el caracol y vamos a controlar durante toda la costura que vaya lo más recta posible. Ahora preparamos el volante para fruncirlo. Para ello pasamos 2 pespuntes con puntada larga, el primero a 0,7 del canto y el segundo a 0,7 del primero, es decir, ambas veces a ancho de prensatelas. Es importante que queden ambos recorridos seguidos para después poder fruncir. Con los pespuntes pasados cogemos los 2 hilos de la canilla a la vez, en mi caso son los que han quedado por el revés, y vamos estirando con cuidado de no romperlos, ya que de lo contrario tendríamos que repetir el pespunte para que quede todo homogéneo. A mí me gusta fruncir desde un lado hasta la mitad, que aquí está marcada por la costura, y desde el otro hasta el mismo punto. Vamos comprobando el recorrido con el de la pieza 1, la del cuerpo. Cuando tengan el mismo podemos hacer 2 nudos a cada lado del volante para asegurarlo y una vez asegurado podemos ir distribuyendo el frunce uniformemente por todo el recorrido. Lo fijamos después con un golpe de vapor en la plancha. No hace falta apretar el tejido, se trata de fijarlo suavemente con vapor. A continuación unimos ambas piezas, la del cuerpo y el volante. Para ello encaramos los derechos. Nos vamos a ayudar de los piquetes que hicimos al principio marcando los cuartos. Colocamos primero los alfileres en estos puntos, así como en los extremos de la prenda, para después ir cuadrando el resto del recorrido. La costura de la pieza del volante debe coincidir con el piquete de centro de la pieza de cuerpo. Una vez lo tengamos todo fijo con alfileres o con un hilván si lo preferís, pasamos un pespunte a máquina a 1 centímetro del canto, es decir, a margen de costura. Con el pespunte ya pasado podemos retirar los anteriores que pasamos para fruncir, ya que el más interno sobresaldrá por el derecho de la prenda. Os aconsejo hacerlo siempre desde el hilo de la canilla, ya que así es más fácil. Recordad que en este caso es el que nos ha quedado en el revés de la tela. En este punto podéis aplicar en la costura el remate que queráis, un zigzag, un bies o un remallado. Yo voy a remallarlo. Si elegís esta opción os recomiendo poner hacia arriba la cara fruncida. Ya lo tenemos casi listo. Aquí podéis ver cómo va quedando. El siguiente paso es unir el lateral, encarando nuevamente los derechos. Esta parte puede que nos lleve un poco de tiempo, ya que deben coincidir todas las costuras del frunce, especialmente la primera, donde tenemos ese elástico que pasamos antes, y la última, así como la costura de unión entre el cuerpo y el volante y el bajo de la prenda. Si durante el proceso hemos ido cosiendo todo recto y a margen de costura de 1 centímetro, no deberíamos tener problemas. No obstante, si veis que se os ha descuadrado un poco, os aconsejo que en vez de poner simplemente alfileres para fijarlo, hilvanéis, ya que así, con este hilván, podéis hacer pequeñas correcciones. A continuación, cerramos con un pespunte a máquina a margen de costura. Para más seguridad, en toda la zona del fruncido, pasaremos este pespunte con una puntada más corta de lo habitual e incluso podemos pasar 2 pespuntes, uno encima del otro. Por último, rematamos la costura como más nos guste. Yo he vuelto a remallarla.
Os dejo ahora con un pequeño clip donde os enseño cómo terminar un remallado para que no se deshaga. Dejamos el cabo largo, lo pasamos por una aguja de punta redonda y lo metemos 2-3 centímetros entre las costuras del propio remallado, después cortamos. Opcionalmente podéis hacer un nudo al final antes de cortar. Esto lo tendréis que hacer tanto en la parte de arriba del lateral como en el bajo. Ya para terminar el vestido vamos a colocar los tirantes. Si no le queréis poner tirantes, este paso lo podéis saltar. Vamos a coser primero la parte delantera. Buscamos el centro y los ponemos a la misma separación de este. Después les pasamos un pespunte sobre el dobladillo y otro sobre la primera línea de frunce para asegurarlos y que no se nos descosan. Recordad también hacer unas puntadas marcha atrás, tanto en el inicio como en el final, para asegurar la costura. Aquí podéis ver más en detalle los dos puntos por los que he cosido el tirante. Con la parte delantera cosida nos probamos el vestido y decidimos tanto el largo del tirante como su posición en el trasero. Fijamos uno de los dos con un alfiler y lo cosemos como hemos hecho en el delantero. Para hacer el otro lado simplemente medimos con la cinta la separación entre delantero y trasero y el largo del tirante y lo reproducimos en el otro lado. Y ya tenemos listo nuestro vestido con fruncido elástico para el verano, súper cómodo y súper fresco. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Vuestro apoyo me ayuda a seguir creando contenido. ¡Adiós!